Amados hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, transmitiendo aquí desde las cabinas de Salva Radio. Para todos ustedes me da mucho gusto volverles a saludar porque pasan las semanas, pasan los días y luego siempre necesitamos el alimento espiritual. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de un tema donde, hermanos, existe la polémica acerca de si Jesús cargó la cruz o no. Ese es el tema, pero vamos a ver indudablemente desde la raíz qué pasaba con el blasfemo, como se le tachó en su momento a nuestro Señor Jesucristo, de blasfemar el nombre de el mismo Dios. Vamos a iniciar con Levítico 24. Levítico 24, del 13 al 16, dice de la siguiente manera. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará hacia el extranjero, como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. De acuerdo a estos versículos, hermanos, existía el tabernáculo del testimonio. Existían, hermanos, las 12 tribus, al norte, al sur, al oriente y al occidente. 3, 6, 9, 12 tribus, pero al blasfemo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, se le iba a sacar fuera del real, fuera de donde estaban estas 12 tribus, de donde estaba el tabernáculo, en fin. ¿En qué carácter? De que, hermanos, tenía que ser apedreado por todos aquellos que, hermanos, fuesen como el natural de Israel. Dice que se ponían las manos sobre la cabeza y toda la congregación venía a dar, sí, hermanos, el apedrear a esta persona. Decía el natural, así el extranjero, el prosélito, ¿sí? Si escuchaba de la blasfemia de este hombre, tenía que apedrear. Entonces, estos son los versículos que van a marcar la pauta para llegar a un Nuevo Testamento. Dice el primer libro a los Reyes. Vamos a ver aquí en el primer libro a los Reyes esta forma interesante de ver cómo eran castigados los hombres fuera de. Ahorita le explico a usted versículos 13 y 14. Dice, vinieron entonces dos hombres perversos y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedréronlo con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedrado y muerto. De acuerdo a la historia de este Nabot, dice que él tenía, ¿sí?, una viña, pero le proponen que esa viña se la, hermanos, cedieran a este Achab. No, porque esta viña me la heredaron mis padres. Y entonces Nabot, ¿sí?, hermanos, está ahí esperando indiscutiblemente, pero resulta que este varón, que quería su viña, Achab, sí, platica con Jezabel, que es su esposa, y le dice, Jezabel, yo voy a platicar con Nabot y le voy a decir que te venga
que te venda la viña. Pero como no quiso, entonces se viene a fraguar una idea de, hermanos, pues de hecho, matarlo. ¿Cómo era eso? Pues, hermanos, se habla aquí de unos hombres perversos que van a atestiguar en contra de Nabot. Y es así como, hermanos, lo presentan delante del pueblo y lo sacan fuera de la ciudad. Aquí es fuera de la ciudad, no es fuera del real. Pero sin embargo tenía que ser sacado para, hermanos, apedrearlo, porque la acusación era: ha blasfemado a Dios. Las raíces nos dejan ver que, hermanos, siempre se tenía que sacar fuera de un lugar aquel que tenía que ser apedreado. Dice Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué sucede con Esteban, porque es lo mismo que estamos viendo, hermanos, en esos versículos que ya consideramos. Dice Hechos capítulo 7, del versículo 58 al 60. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Pablo estaba joven, y el caso de Esteban era que, hermanos, también fuera de la ciudad, fuera lapidado. 59. Y apedrearon a Esteban, invocando a él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Un personaje más que vemos, hermanos, que tiene que ser sacado fuera de la ciudad. Con eso nos damos cuenta que se tiene que cumplir también todo ello en nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo importante, porque les digo, el pensamiento de los hombres es, y se hace la pregunta: ¿Jesucristo cargó la cruz? Hay un solo testimonio, pero antes de ello vamos a ver la carta a los Hebreos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, dicen los versículos 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Pablo hace alusión que el mismo maestro, el rabí de Galilea, dice, padeció fuera de la puerta. ¿De qué puerta? Pues de una puerta que había, hermanos, en la ciudad que rodeaba, ¿sí?, todo lo que vamos a ver en estos versículos más. Está el templo, está, hermanos, donde es juzgado Jesucristo, pero al fin y al cabo, Pablo también da testimonio de que, hermanos, tenía que salir fuera de la ciudad. Y luego dice, sí, este versículo 19 de San Juan, que es el único versículo donde se afirma, y ya considerando el griego, el original, pues así dice, hermanos. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, dice en su versículo 17, y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Juan no tiene por qué equivocarse en su relato. Siempre ha hecho mano, hermanos, de 4 apóstoles: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este caso, Juan dio testimonio de algo que es veraz, de algo, hermanos, en el cual
no se puede contradecir las palabras que él emite, porque dice, le repito, y llevando su cruz. Ahora lo importante es saber de dónde a dónde llevó la cruz, porque les repito, hermanos, está el templo de Jerusalén y un poco al norte está el pretorio donde es juzgado Jesucristo. De ahí hacen que lleve su cruz, y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota. Pero aquí hay un intermedio. Le repito, Jesucristo carga la cruz desde el pretorio hasta, hermanos, la muralla de la ciudad de Jerusalén. Ahora, vamos a ver, y esto usted lo puede considerar en el griego original. Cuando tenemos otros testigos, como es Mateo, Marcos y Lucas, no dicen que Jesucristo llevó su cruz, sino que, hermanos, en la puerta él tiene que delegar el cargar la cruz a un hombre que venía del campo. Vamos a ver cómo nos dice Mateo 27. San Mateo, capítulo 17. Dice en su versículo 32, 17 y versículo, Mateo 27. Vamos a ver unas páginas más. Y aquí dice de la siguiente manera. Versículo 32. Dice así, hermanos. Desde el versículo 31. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, aquí está la puerta, hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Entonces quiere decir que, hermano, sí cargó la cruz dentro, le repito a usted, dentro de la ciudad. Pero llegando a la puerta, viene, hermanos, un hombre, un varón, que se llama Simón, de Cirene. Y dice que a este le cargaron la cruz para que llevase la misma. Entonces aquí tenemos el testimonio de Mateo. Dice Marcos, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15. Usted verá conmigo lo que da testimonio Marcos, que aprende. San Marcos aprende, porque él no es de los 12. Matizo mucho en esto, porque, hermanos, él aprende precisamente de Pedro, del apóstol Pedro. Y dice Marcos 15, desde el versículo 20 en adelante. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron fuera del real, fuera de la ciudad, para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cirineo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Este versículo me viene a ampliar la idea, en el sentido de que Simón Cirineo tenía, hermanos, 2 hijos. Y entonces, estos hijos se llaman Alejandro y Rufo, 22. Y llevaron al lugar, y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir el lugar de la calavera.
También en ese versículo, cuando llegan al lugar que era conocido como Gólgota, ¿sí?, lugar de la calavera, es ahí a donde van a crucificar a el mismo Jesús. Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23 dice del versículo 28 en adelante. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Voy a avanzar, hermanos, unos versículos. Bueno, sigue diciendo aquí. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos, lo que en el mundo le llaman, ¿sí?, Dimas y Gestas, pero está dentro de la tradición. Y como vieron el lugar que se llama el de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces se deja ver aquí que, hermanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras son muy significativas porque, hermanos, usted dirá: en verdad sabían o no lo que hacían, pero era por voluntad de otras personas. Pero aquí lo importante, que hermanos llegan al lugar de la calavera, le crucifican. Hermanos, cerrando la idea, ¿Jesús cargó su cruz? Sí, por lo que dice San Juan. Pero hermanos, Mateo, Lucas y Marcos lo omiten. Entonces tenemos una respuesta clara para decir que Jesús sí cargó la cruz. Insisto, del pretorio que está dentro de la ciudad hasta la puerta de la ciudad, y saliendo de la puerta encuentran a este Simón Cirineo de Cirene, que tiene 2 hijos, y hermanos, es así como le ayuda este Simón a cargar la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, esta es una cápsula más que decimos para usted. ¿Sabía usted que paz a vosotros, hermanos?